La plaza de Stonebridge estaba envuelta en un silencio inquietante. El oficial Henry Collins sostenía a las esposas con las manos temblorosas, consciente de que cada segundo podía cambiar su destino. Frente a él, Angela Carter permanecía erguida, con la mirada firme y desafiante, irradiando una autoridad que ningún uniforme podía igualar. «¡Detente!», gritó alguien desde la multitud. «¿Sabes quién es ella?». El comentario recorrió como un relámpago entre los presentes. La realidad golpeó a Henry con fuerza. La mujer que había humillado públicamente no era una ciudadana cualquiera. Era la jefa del departamento, alguien cuyo nombre podía destruir carreras, exponer abusos y cambiar la percepción de todos en el pueblo. La tensión se hizo tangible, cada respiración parecía pesar toneladas. Los vecinos, curiosos y preocupados, observaban con los teléfonos listos para registrar cada instante. El corazón de Henry latía acelerado, mientras comprendía que su arrogancia lo había llevado demasiado lejos. Angela, en cambio, mantenía la calma. Sus ojos penetrantes atravesaban al oficial y una ligera sonrisa de incredulidad apareció en su rostro. No necesitaba levantar la voz ni moverse. Su sola presencia hablaba de respeto, de poder real. En ese instante quedó claro para todos. Lo que estaba a punto de ocurrir no sería solo una lección para Henry, sino un ejemplo de dignidad y justicia que marcaría a toda la comunidad. La mañana en Stonebridge, un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos, amaneció calurosa y luminosa. El sol iluminaba cada rincón de la plaza central, donde comerciantes colocaban cuidadosamente sus productos y los niños corrían entre los bancos y fuentes, riendo y jugando. Sin embargo, una tensión invisible flotaba en el aire, presagiando que aquel día no sería como cualquier otro. Entre la multitud caminaba Angela Carter, elegante y segura, con una presencia que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Su cabello recogido y su postura erguida transmitían autoridad natural, y sus ojos oscuros parecían analizar cada movimiento del entorno. Mientras avanzaba, cada paso suyo resonaba con seguridad y determinación, dejando claro que no era alguien que se intimidara fácilmente. Al otro lado, el oficial Henry Collins, un hombre alto y corpulento, patrullaba con paso firme. Su uniforme impecable y su mirada dura demostraban confianza, pero también arrogancia. Henry estaba convencido de que su placa le daba poder absoluto sobre cualquier ciudadano que encontrara, y cuando vio a Angela, sintió un impulso de superioridad. «Aquí mando yo», pensó. La plaza, que normalmente era un lugar de rutina tranquila, comenzó a llenarse de observadores atentos. David Miller, un estudiante universitario curioso, sostenía su celular, listo para grabar cualquier altercado. Sophia Harris, enfermera, se detuvo en seco, con una sensación de alerta que recorría su cuerpo. Ethan Brown, repartidor, apoyado sobre su bicicleta, no podía apartar la vista de la tensión que crecía. Olivia Clark, vecina y dueña de una tienda, dejó de barrer la entrada y se apoyó contra la pared, expectante. James Walker, jubilado, con su café en mano, fruncía el ceño, reconociendo que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Emma Lewis, periodista freelance, ajustaba su cámara, sabiendo que había encontrado una historia que valdría la pena. Daniel Scott, dueño de una librería cercana, se apoyó en la vitrina, limpiando el polvo mientras observaba la escena con preocupación. Henry se acercó a Angela con pasos firmes y deliberados, intentando imponer su autoridad. La mujer lo miró directamente, sin apartar la vista, como si su sola presencia fuera suficiente para cuestionar cada gesto del oficial. Su respiración era calmada, controlada, mientras los ojos de Henry revelaban un creciente nerviosismo que intentaba ocultar tras una máscara de dominio. El aire se cargó de tensión. Cada transeúnte contenía la respiración, consciente de que algo estaba a punto de estallar.
Los murmullos comenzaron a surgir mientras algunos sacaban sus teléfonos para registrar lo que parecía un conflicto inevitable. Angela, sin moverse un paso, dejó que la mirada penetrante del oficial chocara con la suya. La plaza, normalmente tranquila, se transformaba en un escenario de confrontación. Autoridad contra dignidad, arrogancia contra respeto. Henry creyó tener el control, pero pronto descubriría que la situación estaba a punto de girar en su contra. En ese momento, la historia comenzaba, y todos los presentes intuían que nadie olvidaría ese día en Stonebridge. Henry Collins dio un paso firme hacia Angela, intentando imponer su autoridad con cada gesto. Su uniforme relucía bajo el sol, y su mirada dura reflejaba arrogancia y confianza. «Señora, necesito ver su identificación», dijo, su voz cortante, intentando dominar la situación. Angela lo miró directamente, con calma, sus ojos oscuros llenos de determinación y firmeza. Su respiración era tranquila, controlada, como si cada segundo de tensión le perteneciera a ella. «No estoy obligada a mostrar mi identificación mientras corro», respondió, sin levantar la voz, pero dejando claro que no se intimidaría. El aire de la plaza se volvió denso, cargado de expectativa. Los murmullos crecían entre los vecinos. Nadie se movía. Todos sentían que presenciaban algo más que un simple malentendido. Un enfrentamiento entre arrogancia y dignidad, entre abuso de poder y autoridad real. Henry frunció el ceño, irritado. Su orgullo se vio desafiado como nunca antes. «¿Cómo se atreve a cuestionarme?», pensó mientras avanzaba un paso más, con los puños apenas relajados a los lados. «Señora, estoy haciendo cumplir la ley», insistió. «Necesito que coopere. Estoy cumpliendo con mi derecho», replicó Angela con una calma que cortaba el aire. «Usted está abusando de su autoridad». La tensión era casi insoportable. Cada segundo que pasaba, la plaza parecía encogerse alrededor de ellos. Henry intentaba controlar la situación, pero la calma de Angela lo desarmaba poco a poco, haciendo que sus palabras sonaran vacías y torpes. Entonces, un coche negro con vidrios polarizados se detuvo frente a la plaza. La puerta del conductor se abrió y salió Captain William Grant, superior directo de Henry. Su sola presencia detuvo el movimiento de la multitud y llenó el espacio de autoridad implacable. «¡Alto!», dijo con voz firme, acercándose a Henry. «¿Qué está pasando aquí?». Henry tragó saliva, sintiendo cómo su control comenzaba a desmoronarse. Intentó justificar su acción, pero la voz se le atascaba en la garganta. La multitud contenía la respiración. Todos podían sentir que algo grande estaba a punto de ocurrir. Angela mantuvo la calma, erguida, sin apartar la mirada de Henry. Su serenidad contrastaba con el creciente nerviosismo del oficial. Por un momento todo parecía detenido. El sol brillaba sobre la plaza, pero la tensión era tan palpable que las sombras parecían más largas, más densas. Henry dio un paso atrás, y fue entonces cuando un pensamiento lo atravesó como un rayo. Algo no está bien. ¿Quién es ella realmente? El escenario estaba listo para que la verdad se revelara. La confrontación entre autoridad y poder real apenas comenzaba, y Henry aún no sabía que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Henry Collins seguía frente a Angela, intentando recuperar el control que ya se le escapaba. Cada palabra que salía de su boca sonaba más vacía que la anterior. La multitud contenía la respiración. Todos sentían que el momento decisivo estaba cerca. Angela permaneció erguida, calmada, observando a Henry con ojos penetrantes. Su serenidad contrastaba con el nerviosismo del oficial, que empezaba a sentirse atrapado en su propia arrogancia. Fue entonces cuando un coche negro se detuvo frente a la plaza. La puerta del conductor se abrió y Captain William Grant, superior directo de Henry, salió con paso firme. Su presencia llenó el espacio de autoridad inmediata, y los murmullos se intensificaron entre la multitud. «¡Alto!», dijo Grant con voz firme. «¿Qué está pasando aquí?».
Henry tragó saliva, intentando justificar su acción, pero su voz temblaba. La tensión se volvió insoportable. Angela dio un paso hacia adelante, y con voz clara y firme, pronunció las palabras que harían que Henry se detuviera en seco. «Mi nombre es Angela Carter, y soy la jefa de este departamento». El corazón de Henry se detuvo por un instante. La multitud contuvo la respiración, y un silencio absoluto cayó sobre la plaza. Cada mirada se dirigió a él, y Henry sintió el peso de cada segundo que había pasado abusando de su autoridad. «¿Qué?», balbuceó Henry, sin poder creer lo que acababa de escuchar. «Usted es la jefa». Angela asintió ligeramente, su expresión implacable pero controlada. El orgullo de Henry se desmoronaba mientras comprendía que su mundo, tal como lo conocía, acababa de cambiar en un instante. «Henry», dijo Grant acercándose, «desalgémela ahora». El oficial, aún atónito, dudó un segundo antes de liberar las esposas de Angela. Sus manos temblaban ligeramente mientras retiraba el metal frío de sus muñecas. La multitud susurraba, algunos grabando el momento con sus teléfonos. La sensación de humillación era palpable. Henry comprendió que su arrogancia lo había cegado. Angela respiró profundamente, componiendo su postura. Sus ojos se encontraron con los de Henry una vez más, y sin necesidad de palabras le hizo sentir la magnitud de su error. En ese instante, Henry entendió que el verdadero poder no estaba en el uniforme ni en la placa, sino en quién eres y cómo te mantienes firme ante la injusticia. La revelación había cambiado todo. La autoridad había sido cuestionada y la dignidad reafirmada. Henry Collins retrocedió unos pasos todavía atónito, mientras Angela Carter recuperaba la compostura con tranquilidad. Sus muñecas marcadas por las esposas brillaban bajo el sol, un símbolo silencioso de cómo el poder puede ser mal utilizado. La multitud, que hasta ese momento había contenido la respiración, comenzó a murmurar. Susurros, exclamaciones y clics de cámaras llenaron el aire. Cada persona parecía querer grabar el momento exacto en que un policía arrogante se daba cuenta de su error. «Nunca pensé que esto me pasaría», murmuró Henry para sí mismo, casi inaudible, sintiendo cómo el orgullo y la autoridad que había sostenido durante años se desmoronaban. Angela lo observaba con una mezcla de firmeza y control. No había rencor en su mirada, solo la fuerza de alguien que conocía su valor y derechos. «Henry», dijo con voz clara y calmada, «espero que esto le enseñe algo sobre la responsabilidad y el respeto». El capitán William Grant se acercó, su presencia imponente silenciando cualquier intento de resistencia. «Henry, usted ha perdido el control hoy. Entienda que la autoridad no se trata de imponer miedo, sino de proteger y servir», dijo Grant con severidad. Henry tragó saliva, sintiendo cada palabra como un golpe. Miró alrededor y vio los ojos de la multitud fijos en él, algunos de desaprobación, otros de incredulidad. Por primera vez en su carrera se sintió vulnerable, expuesto y totalmente consciente de sus errores. Angela dio un paso hacia su vehículo, levantando la mirada una última vez hacia Henry. La claridad y determinación en sus ojos hicieron que el oficial comprendiera la magnitud de lo que había hecho. La humillación pública no era solo por ser desenmascarado, sino por darse cuenta de que había abusado de su poder frente a todos. La plaza parecía respirar al unísono con Angela, cada espectador sintiendo el peso de la lección que Henry estaba recibiendo. La autoridad real, pensó Henry, no es un uniforme ni una placa, es la firmeza, la dignidad y la justicia que una persona posee, incluso frente al abuso. Mientras Angela se alejaba hacia su SUV, la multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero los murmullos continuaban, resonando como un eco del error de Henry, un recordatorio de que el poder mal empleado tiene consecuencias inmediatas. Henry Collins se quedó paralizado, mirando el lugar donde Angela había desaparecido dentro de su SUV.
Cada detalle de la escena seguía grabado en su mente: el crujido metálico de las esposas, la firmeza de la voz de Angela, y esa revelación inesperada que lo golpeó como un rayo. Ella era la jefa. El calor del sol parecía intensificar cada gota de sudor en su frente, pero no era el calor lo que lo hacía temblar. Era el peso de su error y la humillación que se apoderaba de él lentamente. Por primera vez en su carrera, Henry sentía la vulnerabilidad de un hombre que había creído tener control absoluto y se daba cuenta de que estaba completamente equivocado. «¿Cómo pude ser tan ciego?», susurró para sí mismo, la voz apenas audible, quebrada por la incredulidad. Todo este tiempo creyendo que el poder estaba en la placa, y nunca lo estuvo. Cada decisión impulsiva, cada gesto arrogante, cada intento de intimidar a Angela se había revertido en su contra. No había forma de justificar sus acciones. Incluso la multitud que lo rodeaba había percibido la injusticia. Los murmullos de desaprobación resonaban en su mente más fuerte que cualquier reprimenda formal. El capitán William Grant lo observaba desde la distancia, con esa mirada implacable que no necesitaba palabras. La lección estaba siendo aprendida sin gritos ni castigos físicos. Henry debía confrontar su propia arrogancia, aceptar sus errores y enfrentarlos con humildad. Mientras miraba alrededor, Henry notó la expresión de los vecinos que lo examinaban con ojos de juicio. Algunos grababan la escena con sus teléfonos, otros comentaban en voz baja, pero todos reflejaban lo mismo: sorpresa y desaprobación. Cada mirada era un recordatorio del poder mal usado y de la vulnerabilidad que él mismo había creado. La imagen de Angela seguía intacta en su mente, erguida, segura, cada palabra pronunciada con firmeza, cada gesto medido y calculado. Era imposible ignorar su autoridad natural, su conocimiento de la ley y su valentía. Henry comprendió, con un peso en el pecho que lo ahogaba, que el verdadero poder no reside en un uniforme ni en una placa, sino en la dignidad, la integridad y la valentía de quien sabe enfrentarse a la injusticia. Un nudo se formó en su garganta y un calor extraño recorrió su cuerpo. Era la mezcla de miedo, vergüenza y respeto. Por primera vez, Henry entendió que había subestimado a alguien que no necesitaba un título visible para imponer justicia. Había humillado a la persona equivocada, y esa lección lo marcaría para siempre. Mientras el sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre la plaza, Henry permaneció allí, solo con sus pensamientos, sintiendo que cada segundo de arrogancia pasada lo había llevado a este momento. La lección era dura, implacable, pero necesaria. Su mundo, tal como lo conocía, ya no sería el mismo. El eco de la voz de Angela, calmada pero firme, resonaba en su mente. «Usted abusó de su autoridad. Aprenda de esto». Henry respiró hondo, con la certeza de que nada volvería a ser igual. Cada movimiento, cada decisión, cada gesto de poder tendría que ser reconsiderado. Y en ese instante comprendió que la verdadera autoridad se gana con respeto, no con miedo. El silencio que había caído tras la liberación de Angela Carter comenzó a romperse lentamente. Los murmullos se convirtieron en conversaciones entrecortadas, y pronto el lugar estuvo lleno de voces mezcladas con el zumbido de teléfonos grabando cada instante. La tensión que Henry Collins sentía se multiplicaba al ver cómo todos los ojos estaban sobre él. David Miller, que había presenciado todo desde la esquina de la plaza, apretó el teléfono con fuerza. No solo estaba grabando la escena, sino que sentía que estaba presenciando un cambio de poder histórico, donde la autoridad se cuestionaba frente a la dignidad y la justicia. Sophia Harris, que caminaba distraídamente por la acera, se detuvo en seco. Sus ojos seguían a Angela, admirando su calma y determinación, mientras Henry se veía cada vez más pequeño, consciente de que su arrogancia había sido expuesta ante todos.
Ethan Brown, que apoyaba su bicicleta contra un árbol cercano, respiraba con dificultad, viendo cómo la plaza se convertía en un escenario de elección pública. Cada gesto de Angela irradiaba control y poder auténtico, mientras Henry intentaba recomponerse sin éxito. Olivia Clark, la vecina que había salido de su casa con la escoba aún en la mano, no podía apartar la mirada. Sentía una mezcla de alivio y orgullo. Finalmente alguien había enfrentado la injusticia con firmeza, mostrando que el miedo no siempre gana. James Walker, sentado en su banco con el café ya olvidado, se inclinó hacia adelante, observando atentamente. Sabía que lo que había ocurrido no era solo un castigo a Henry, sino una lección para todos los presentes. El verdadero poder se demuestra con integridad y conocimiento, no con abuso. Emma Lewis, la joven periodista, ajustó su cámara y sonrió levemente por debajo de la máscara de concentración. Cada segundo de la escena era oro para su historia, pero también comprendía el valor humano detrás de cada acción. Angela había transformado un acto de abuso en un momento de justicia visible y poderoso. Daniel, aunque menos involucrado, sintió un nudo en el estómago. La tensión en el aire era palpable, y el respeto hacia Angela se sentía en cada respiración colectiva de la plaza. La lección de autoridad y dignidad no era solo para Henry, era para todos los que miraban, conscientes de que la justicia puede manifestarse de formas inesperadas. Henry Collins finalmente bajó la mirada, derrotado. La multitud no necesitaba palabras para mostrar su desaprobación. Su silencio era más pesado que cualquier reproche verbal. Cada teléfono grabando, cada mirada fija, cada susurro contenía la condena que él jamás podría borrar. Angela, erguida junto a su sub, respiró profundamente y miró a la plaza una última vez. Su mirada, calmada pero intensa, atravesó a cada uno de los presentes, reafirmando que la dignidad y la justicia habían prevalecido. Henry comprendió, por fin, que el verdadero respeto no se impone, se gana, se sostiene y se demuestra con acciones firmes y justas. La plaza, antes tranquila y rutinaria, ahora estaba impregnada de una energía diferente, un recordatorio visible y emocional de que el abuso de poder siempre encuentra resistencia. Henry Collins permanecía inmóvil, con el peso de la humillación hundiéndolo en cada fibra de su cuerpo. La plaza ya no era solo un lugar público. Se había convertido en un escenario donde su arrogancia y abuso de poder habían sido expuestos de manera irrefutable. Angela Carter, erguida junto a su sube, respiraba con calma. Cada movimiento suyo irradiaba autoridad y control. Su postura, firme y elegante, contrastaba con la incertidumbre y ansiedad que Henry proyectaba. La multitud aún contenía la respiración, sabiendo que estaba presenciando un momento histórico de elección y justicia. «Henry», dijo el capitán William Grant, acercándose a pasos firmes, «hoy has visto lo que significa subestimar a alguien. Cada decisión que tomas tiene consecuencias. Este no es solo un castigo, es una oportunidad de aprender». Henry tragó saliva, sintiendo que cada palabra de Grant perforaba su orgullo. Su mundo, construido sobre la certeza de su poder, se desmoronaba. Por primera vez, comprendió que la autoridad no reside en el uniforme ni en la placa, sino en la integridad y la firmeza de quien actúa con justicia. Angela dio un paso adelante, acercándose a Henry con la mirada fija en sus ojos. «Aprende esto, Henry», dijo con voz firme pero controlada. «El verdadero poder no se impone, se sostiene, se demuestra y se respeta. Nunca más subestimes a alguien por su apariencia o por su posición». Henry bajó la mirada, humillado, incapaz de pronunciar una palabra que pudiera revertir lo ocurrido. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de su error, un momento que quedaría grabado no solo en su memoria, sino en la de todos los presentes. La multitud, que había observado en silencio, comenzó a dispersarse lentamente.
susurraban entre ellos, comentando sobre la lección impartida, admirando la calma y firmeza de Angela, y reconociendo que Henry había sido despojado de su falsa autoridad de manera pública y definitiva. David, Sofía, Ethan, Olivia, James, Emma y Daniel observaron desde diferentes puntos de la plaza, cada uno sintiendo la intensidad del momento. No era solo un acto de justicia, sino una demostración clara de cómo la dignidad y la firmeza pueden imponerse frente al abuso. Henry finalmente dio un paso atrás, liberándose mentalmente de la tensión que lo había mantenido rígido. Su orgullo estaba herido, su ego fragmentado, pero la lección era innegable. Había aprendido de la manera más dura que la verdadera autoridad se demuestra con respeto, no con miedo. Angela subió a su sub, pero antes de cerrar la puerta, miró una última vez a Henry. Sus ojos transmitían la claridad de quien sabe su valor y el peso de sus acciones. El mensaje era inequívoco. El poder mal utilizado tiene un costo, y la justicia, aunque tardía, siempre se manifiesta. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de la plaza, proyectando sombras largas sobre el pavimento. La tensión que había llenado el aire durante horas empezaba a disiparse, pero el recuerdo del momento permanecía vívido en cada espectador. Henry Collins estaba sentado en su coche, con la mirada fija en el volante. La humillación que había sufrido, combinada con la claridad de la lección impartida por Angela Carter, lo mantenía en silencio absoluto. Su mente repasaba cada palabra, cada gesto, cada segundo en que había perdido el control. «Nunca más», susurró apenas audible. «Nunca subestimaré a alguien por su apariencia o su posición». A unos metros, Angela observaba a la plaza desde su SUV. Su postura seguía siendo firme, elegante y controlada, pero en sus ojos se leía satisfacción contenida. La justicia había prevalecido, no por la fuerza del uniforme, sino por la autoridad de su dignidad, conocimiento y calma inquebrantable. La multitud se dispersaba lentamente, pero cada testigo se llevaba consigo la enseñanza del día. David, Sofía, Ethan, Olivia, James, Emma y Daniel compartían miradas que transmitían comprensión y respeto. No solo habían presenciado la caída de un abuso de poder, sino también la fuerza de alguien que sabía defender sus derechos con inteligencia y calma. Henry salió de su coche y caminó lentamente hacia la salida de la plaza. Cada paso era un recordatorio del error cometido, pero también de la oportunidad de cambio que se le había presentado. Había aprendido que la verdadera autoridad no se impone con miedo ni arrogancia, sino con respeto, justicia y conocimiento. Angela, antes de retirarse por completo, giró la cabeza y lo miró una última vez. Su expresión era firme, pero sin rencor, un recordatorio silencioso de que la dignidad siempre prevalece sobre la fuerza mal utilizada. Henry bajó la cabeza, respiró profundo y asintió para sí mismo. Sabía que nunca olvidaría esta lección. La plaza volvía a la normalidad, pero en el corazón de todos los presentes quedaba marcada la historia de cómo un abuso de poder se enfrentó con firmeza y justicia. Mientras el SUV de Angela desaparecía en la distancia, Henry comprendió que su vida profesional y personal nunca sería la misma. La lección estaba aprendida, el respeto había sido restaurado, y la verdad había triunfado sobre la arrogancia. En ese instante, el poder dejó de ser algo que se mostraba con un uniforme y pasó a ser algo que se sentía en la firmeza de una mirada, en la justicia de un acto y en la dignidad de quien se enfrenta al abuso sin miedo. El eco de esa lección resonaría por mucho tiempo. El verdadero poder se gana con respeto, integridad y coraje.